Hola, bienvenidos a todos y todas. Hoy iniciamos con mucha ilusión nuestro podcast Hablando sin tapujos, enfocado en vivencias reales, donde contaremos primero nuestras historias de vida. Muchas son historias difíciles y tristes de contar. Queremos ser inspiración para muchas personas y mujeres que sientan la necesidad de expresarse, querer contar esas historias que llevan guardadas por años, donde consideramos necesario contar nuestra versión y cómo logramos cada una superarlo y seguir adelante. Juntas podemos apoyar y ayudar a muchas mujeres a empoderarse, que puedan liberarse y seguir adelante más positivas que nunca. Bienvenido nuevamente, mi nombre es Karen Castillo y Carla Aguilar. Hola, ¿cómo están? Hoy iniciamos con nuestra primera historia y nuestra compañera Karen nos va a contar una historia muy personal. Karen, cuéntanos, ¿cómo conociste a esa persona? ¿Dónde la conoció? Ok, les voy a contar la historia. Fue un día que mi tía estaba cumpliendo años. Entonces, era un lunes, de hecho, un día que no inusual para salir, pero bueno, se dio la oportunidad. Entonces fuimos a un lugar. Casualidad era de música así como de karaoke y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, a mí en lo personal no me gustaba mucho la cantada, ¿verdad? Pero bueno, fuimos al lugar y mi prima había invitado al novio y el novio invitó a mi hijo. Entonces, y estamos ahí, pero como había tanta gente, ¿verdad? En el lugar, entonces yo lo que hice fue estar ahí compartiendo con todo el mundo. Cuando en ese momento me llegó como una bebida, entonces ya me dijeron que era por parte del muchacho. Y en ese trayecto, digamos, de la actividad, nosotros no conversamos. Hasta ya final de la noche, ya mi tía llegó y me lo presentó. Me dice, él es fulanito, amigo del novio de mi prima, entonces ahí pues ya lo conocí. Perdón, ¿y cómo era la actitud de él hacia usted? Yo me imagino que seguro le tuve que agradar porque me mandaron una bebida, ¿verdad? Que eso no es inusual en una persona si no tiene como algún interés. Algo tuvo que haberle llamado la atención para que él me quisiera mandar una bebida. Entonces nos pusimos a conversar ahí, todo bonito, todo tranquilo. Ese día, casualidad, mi hermano yo andaba, como dice, con chofer resignado, ¿verdad? Entonces andaba con mi hermano y él andaba en el carro mío, ¿verdad? Entonces ya él me dio la tarjeta, ya nos despedimos, bueno, muchas gracias y todo lo demás. Pero vieras que fue vacilo porque quedó como esa espinita ahí, como que me gustó, como que... Sí hubo atracción, o sea, sí. Sí, en realidad fue como parte de los dos. Entonces fue así como extraño, porque yo nunca he sido de las personas que de agarrar el teléfono y llamar a nadie, ni nada, o sea, nunca. Siempre he sido como muy, o sea, como que sea la otra persona el que tome la iniciativa. es correcto. Al día siguiente, me voy para el trabajo, todo normal, y no sé, me dio como la curiosidad, eso que como las películas, que te hago una tarjeta y usted se queda ahí como pensando, ¿qué hago? ¿Llamo o no llamo, verdad? Entonces yo vine y le mandé un mensaje. Entonces él le respondió y ya después inmediatamente me llamó y ya hablábamos, hola, ¿cómo estás? Que no sé qué, no sé cuánto. Y ese mismo día me invitó a hacer algo, a salir. Entonces, obviamente yo en el momento dije, no, yo sola no puedo salir, o sea, sola no voy a ir, voy a hablar con mi prima para que hagamos algo con el novio y hacerlo como más diferente, ¿verdad? Más relajado, dije yo, ¿verdad? O sea, entonces, la cosa es que fuimos a la casa donde él y ahí fuimos, ahí compartimos y prácticamente ahí fue como que empezamos ya a la historia nosotros. Ahí empezamos a salir, empezamos a compartir. Fueron momentos, digamos que muy bonitos, ¿verdad? Digamos, todo al inicio él era caballeroso, detallista, Sí, todo muy normal. es correcto, porque yo me acuerdo que en ese momento donde yo trabajaba, ¿verdad? Nos teníamos un lapso de 1 hora y el resto de almuerzo, entonces son de esos detalles bonitos que llegaba por mí a recogerme en la hora de almuerzo y íbamos como yo estaba en Lagunilla, entonces él llegaba, íbamos a Belén a almorzar. Ya después me dejaba y él se para la casa. ¿Por qué? Porque como él tenía un negocio propio, entonces él prácticamente tenía como esa disponibilidad. Al final, yo lo que hacía era que cuando salía de mi trabajo me iba para la casa, donde él vivía, ¿verdad? Porque como le digo, ahí tenía prácticamente la mayoría del tiempo la pasaba ahí. Entonces, era la manera como para irnos conociendo y poco a poco
Y casualidad fue porque en ese momento él estaba como haciendo ciertos cambios en la casa y ya eso como que él empezó como a motivarse más por la relación y empezó a hacer cambios positivos, digamos, en la casa, remodelarla, que hacer una cochera más grande para que el carro mío tuviera como ese espacio. Entonces, fueron cosas, detalles muy buenos. Como a tomarla en cuenta, como decir, ya estoy con esta persona, estoy saliendo con esta persona, entonces para que usted también se sienta cómodo. Sí, exactamente. Entonces empezó a ver como cosas bonitas, como esos cambios que uno dice, bueno, parece como que las cosas van bien, ¿verdad? Entonces, y realmente sí, durante ese tiempo, durante mucho tiempo, digamos, de la relación, los primeros meses, no mucho tiempo, perdón, pero fueron meses que fueron como muy, como, ¿cómo les explico? Muy, era como una relación de vernos constantemente, ¿verdad? Entonces, como yo vivía totalmente al otro lado donde él vivía, entonces él llegaba por mí en la noche, salíamos a algún lado, me iba a dejar a la casa. Y los fines de semana casi siempre como que pasamos, mi hijo, en ese entonces el mayor, ¿verdad? Yo me iba a la casa de mi pareja. Ahí pasamos los fines de semana en su momento, ¿verdad? Y en eso, pues obviamente pasamos prácticamente como, yo calculo que unos 4 meses así, como esta relación, ¿verdad? Que va y venía. Hasta que ya después decidimos, bueno, en el caso mío, yo, ¿verdad? Me decidí juntarme con él y ya empezar a tener una relación ya más seria. Sí, exactamente. Igual ya pasaban mucho tiempo juntos, ya usted había incluido a su hijo mayor, entonces ya era como lo que seguía, por decirlo así. Sí, exactamente. Ya fue una ocasión que nosotros decidimos, ¿verdad? Porque no era solamente el hecho de querer irme. Bueno, una de las cosas que yo, a los 2, más o menos, como a los 2 meses, 3 meses de estar nosotros como pareja, yo decidí renunciar a mi empresa donde yo estaba, perdón, a la empresa donde yo trabajaba. Renuncié para ayudarle a él en la empresa de él. Entonces empezó a trabajar con él, ya como a los 2 meses. Más o menos por ahí. Sí, porque la verdad es que voy a ser sincera, o sea, yo pasaba más tiempo con él que prácticamente que lo que yo pasaba en la oficina. Bueno, obviamente pasaba todo el día en la oficina, pero inmediatamente ya después. Sí, apenas salía después de que usted trabajaba, su tiempo era con él. Exactamente. Entonces, al final, yo dije, bueno, voy a ayudarle a levantar la empresa a él, ¿verdad? Porque él tenía una empresa, pero la manejaba a lo muy personal, por decirlo así, ¿verdad? Había muchas cosas que acomodar, había muchas cosas que ajustar. Él tenía muchos sueños que al final, de la forma como él manejaba la empresa, no lo podía lograr, ¿verdad? Entonces fue ahí donde yo decidí empezar a ayudarle y buscar la manera de cómo levantar la empresa, ¿verdad? Entonces en ese momento, pues a mí en lo personal, lo primero que había que hacer era acomodar la parte, digamos, financiera de la empresa, ¿verdad? Porque no había, digamos, como para, digamos, que si él quería pedir un préstamo o algo así, no se podía hacer. Entonces decidimos como acomodarnos, ajustarnos. En ese momento ya mi papá se ofreció de una manera, sí, de muy interés de poder acomodar la empresa para que ya nosotros pudiéramos empezar a pedir. De ayudarles para que ustedes pudieran, digamos, crecer. Sí, exactamente. Él me decía, es que a mí me gustaría, no sé, me gustaría tener un logo y cabezal. Yo le decía, bueno, todo eso se puede lograr, ¿verdad? Simplemente necesitamos acomodar la empresa bien para poder empezar a pedir esos, ¿cómo se dice? Préstamos para que podamos adquirir todo lo que está en él, ¿verdad? Le decía yo en su momento. Y Karen, cuénteme, ya cuando usted, digamos, se fue a vivir con él, ya trabajaba con él, ¿la relación siguió igual de como cuando ustedes se conocieron o ya empezó a haber cambios? Vieras que en ese momento no, porque era una relación muy estrecha de los dos, o sea, realmente había una comunicación muy bonita, casi que él dependía de todo de mí, o sea, él todo me lo preguntaba a mí, ¿verdad? Porque era vacilón, yo toda mi vida trabajaba en ventas, para mí se me hace muchísimo más fácil el poder negociar con los clientes que la parte de él, que era más que todo mecánica y otras cosas, ¿verdad? Que darle mantenimiento a los equipos, que llevar el control con los choferes, pero la parte mía era más que todo negociación. Entonces, ese fue como el acomodo que hicimos, ¿verdad? Yo me encargo de la negociación de los clientes, yo soy la que me reúno con ellos, yo soy la que cobro, yo soy la que factura y ellos se encargan simplemente de la parte de los choferes, ¿verdad? Si requieren algún mantenimiento y simplemente coordinar con ellos
la parte que le correspondía a él, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí nos acoplábamos súper bien, ¿verdad? Súper bien. Tanto fue así que la empresa empezó a crecer tanto, que tuvimos que llegar a contratar a una persona que era la que prácticamente estaba ahí recibiendo las llamadas y coordinando con los superes cada servicio que había que hacer. Entonces fue una experiencia, digamos, en esa parte muy bonita para los dos, porque era aprender a convivir los dos en un mismo espacio, laborar casi que todo el día, con la diferencia de que yo me iba a la mañana, regresaba al almuerzo, en la tarde me volvía a ir porque yo era, como le digo, yo era la que tenía que andar comiendo, cobrando, recogiendo, que sí que el otro, ¿verdad? Y al final de la tarde era como una costumbre para nosotros sentarnos a conversar, tomarnos un cafecito, comernos un sándwichito. Al final de la tarde era como casi que todos los días como la misma rutina. O sea, habían logrado tener esa relación de la parte amorosa y la relación de trabajo, porque no son todas las parejas que logran trabajar juntos, ¿verdad? Siempre lo que son los comportamientos, la manera en que la otra persona, ¿cómo le digo? Las personalidades a veces chocan y a veces una pareja se lleva bien, pero no trabajando juntos, que normalmente uno escucha los comentarios. ¿Cómo hace para trabajar usted con su novio, con su esposo, verdad? Sí. Y es difícil, y aún así ustedes, digamos que hasta cierto punto ya habían logrado tener eso bien, o sea, ya se llevaban bien, llegaban a la casa, lograban tener una bonita comunicación y todo. ¿Cómo en qué momento todo eso empezó a cambiar? Ok, cuando empezaron a crecer la empresa, obviamente habían ya compromisos que había que asumir, digamos, de todos los sueños que él anhelaba, de todas las cosas que él quería, empezamos a queríalo, ¿verdad? Quería hoy, que quería cabezar, que quería unos jet ski, que quería una plataforma, que quería aquí y allá. Entonces, obviamente, eso nos llevó a tener más deudas, pero sabiendo que la empresa daba para cubrir todas esas necesidades y todo eso, ¿verdad? Simplemente era que ya no era aquello de que usted tenía la plata en la bolsa y que podía agarrar y gastarla cuando usted quisiera. Ahí fue donde pusieron los problemas, ahí fue donde ya la relación y que nosotros cambió completamente. ¿Por qué? Porque de un momento que, o sea, a pesar de que ni él ni yo teníamos un salario, porque mi papá siempre nos decía, o sea, ustedes manejan la empresa, pero ustedes tienen que ponerse un salario, porque así al cabo eso puede ser un causante de problemas en la relación. Y efectivamente, eso pasó. ¿Por qué? Porque yo no lo veía una necesidad. ¿Por qué? Porque así al cabo yo siempre decía, es lo mismo, la plata que se juega es para la casa, es para la comida, que sí que el otro no ocupamos, ¿verdad? Lo importante aquí es hacer crecer la empresa y que todo dé para pagar. Entonces, pero yo lo vi de esa manera. Él no lo vio de esa manera. Para él eso fue como que me están quitando a mí mi libertad. Sí, como si se le estuviera poniendo límites de lo que puede y lo que no puede hacer. Exactamente, porque para mí era más importante tener que pagar y que lo que quedaba, perfecto, sobraba. Y lo que no, pues simplemente no sobró. Pero bueno, gracias a Dios siempre se podía, pero había que ser muy ordenado, ¿verdad? Entonces, vieras que esa muchacha que nos ayudó, ella era súper ordenada, llevaba el control de todas las platas y automáticamente de mi posición era eso, ¿verdad? Lograr de que no tuviéramos como ese decir, bueno, vamos a salir, agarramos plata de aquí, después vamos a... No, siempre primero eran las responsabilidades, asumir lo que eran los gastos, porque así eso nos iba a permitir que a futuro, si quisiéramos pedir un préstamo adicional, pudiéramos hacerlo donde veníamos pagando de una manera responsable, ¿verdad? Entonces, digamos que al principio todo fue muy bien, pero ya después como que no pudo asimilar esa situación y fue ahí donde empezaron los problemas, donde empezaron las exigencias, donde empezaron ya él a buscar, digamos, otras salidas, digamos, como irse a la calle, a tomar, bueno, le gustaba mucho, le quería cantar, entonces siempre tenía como un lugar específico para ir a cantar. Y obviamente Karen era la que se quedaba en la casa asumiendo toda la responsabilidad de la empresa y lo que conllevaba estar. Karen sería solo, o sea, se quedaba en su casa. Ya después sí, al principio obviamente lo hacíamos siempre juntos, pero ya después empezó a hacerlo solo. Y principalmente fue a partir del momento que decidimos, bueno, en su momento, él me decía que él quería tener un varón, porque él tenía una hija ya. Tenía como 5 años en ese momento y él me decía que quisiera tener un hijo. Y yo, bueno, sí, creo que ya, yo me sentí que ya estamos en una relación estable. Entonces,
pensé que era, y yo también, la verdad es que yo quería también, o sea, tener a pesar de que yo ya tenía un varoncito, yo quería tener otro varón, principalmente porque yo sé que él lo quería, ¿verdad? Entonces, nos costó, no te voy a mentir, nos costó un mundo, la verdad, de llegar a que quedara embarazada, pero al final de casi que lo dijeron, ya no voy a quedar embarazada. En el momento que ya dejé de pensar en eso, fue cuando quedé embarazada. Y de ahí, a partir de ese momento, fue donde las cosas cambiaron completamente. Ese bebé que tanto él anhelaba y le pedía tanto a usted, fue lo que vino a cambiar todo y no necesariamente para ahí. Sí, desgraciadamente sí. Fue algo de muy doloroso, la verdad, porque ahí prácticamente era como que si esa parte no existiera. Se sentía bien por un rato, pero por otro lado se le olvidaba eso y hacía su vida normal. Hasta que llegó un punto donde él me dijo a mí, Karen, yo vivo mi vida de soltero, hago lo que me dé la gana. Obviamente yo en su momento dije, no es lo que yo quiero, ¿verdad? Pero obviamente cuando uno quiere a una persona, a veces el tema es creer que esa persona en algún momento puede cambiar, que un hijo puede llegar a cambiar a una persona, que él cuando nace puede ser otra historia completamente, ¿verdad? Eso es lo que creemos muchas veces. Durante todo ese tiempo, pues traté de asimilarlo y creer que las cosas iban a cambiar, ¿verdad? ¿Cómo fue ese tiempo de mientras que usted estuvo embarazada? ¿Usted vivía con él? ¿Seguían trabajando juntos? Nada más que él se había como alejado un poco, digamos, de toda esa responsabilidad que venía a ser padre, aunque ya era padre antes. Sí, exactamente. Lo que pasa es que la situación pasada de él, digamos, con la hija, igual, él se separó cuando la chica estaba muy pequeña, la niña, y bueno, ya es una muchacha grande, pero en ese momento estaba muy pequeña, decidió separarse, ¿verdad? Yo la historia como tal, conozco la versión de él nada más, no sé realmente cómo pasaron las cosas, pero bueno, al final yo simplemente lo que hice fue llevar mi vida normal con él. Al principio, como te digo, era normal porque teníamos un negocio de por medio, donde teníamos que hablar del tema, donde teníamos que estar constantemente encima de las cosas, pero llegó un momento donde ya él en el día estaba en cuestiones de trabajo y en la noche era como que llegar, me cambio y me voy. Entonces todo lo que eran las noches, durante ese periodo en la que estaba ahí, poniendo la cara en la presa, era yo. Ya a mí me tocaba contestar el teléfono a la 1, 2, 3 de la mañana, mientras que él andaba en la calle a las 5, 4 de la mañana, a la hora que llegara, ¿verdad? Y uno de los errores más grandes que yo cometí fue, según yo, haciendo una gracia, como dicen, ¿verdad? Fue pasarme de cuarto, ¿verdad? Yo dije, bueno, para no estar en ese... Para no estar peleando y teniendo roces. Tal vez decía, como que, dije, pobrecita, ella está yendo al otro cuarto y que yo aquí y le haga falta, ¿verdad? La extrañe, entonces decir, ay, me gustaría que estuviera en este otro cuarto. Mira, eso fue lo peor que yo pude haber hecho. Hoy en día yo digo, Karen, eso fue una estupidez, literalmente. O sea, qué estúpida, ¿cómo pudiste llegar a eso? ¿Cómo pudiste caer en ese huevo? O sea, porque al final él me trataba a mí como si fuera un perrito, literalmente. O sea, yo llegaba, me acuerdo que durante todo el día o sea, te lo voy a decir así, yo trabajé un día antes, hasta el día antes de que naciera mi hijo. Si mi hijo nació un lunes, yo trabajé hasta el día sábado. Siempre trabajé, nunca paré. Los fines de semana lo único que hacía era ir donde mi papá, que era la única persona con la que yo compartía prácticamente, y ya después, bueno, obviamente ya con el tiempo empecé a salir ya con mi hermano, con mis primos, y de verdad, porque no era posible que yo estuviera mi tía en la casa, mientras que él andaba todo el día efectivo en la calle, ¿verdad? Entonces yo tenía también que buscar mi salida, porque si no, encerrada en la casa, ni iba a ser nada. ¿La relación de él con su familia cómo era? Vieras que muy bien, él le tenía mucho respeto a mi papá, a mi hermano se llevaba muy bien, compartíamos mucho, pero con mi papá era un respeto enorme. ¿Por qué? Porque mi papá fue una de las personas más incondicionales en la vida de él. O sea, más que su madre, más que cualquier otra persona, siempre estuvo ahí presente, siempre nos apoyó todo. Siempre fue una persona súper incondicional, nunca nos pidió nada a cambio. O sea, yo nunca supe qué es decirle a papi, que tenemos que pagar por trabajo, nunca. Siempre lo hizo con todo el amor del mundo, con tal de ayudarnos a los dos que crecieron, ¿verdad?
Entonces, vieras que esa parte fue como muy bonita de saber que yo conté con todo el aporte, el apoyo de parte de mi papá, ¿verdad? Y que él le tenía mucho respeto a mi papá. El respeto no lo tenía conmigo, pero sí lo tenía con él. Y, por ejemplo, su papá, su hermano, ¿ellos sabían la situación que se estaba viviendo con él? ¿O usted nada más? Porque de verdad hay muchas mujeres, ¿verdad?, que caemos en el error y me cuento que a veces uno intenta como cambiar todo a la vista de los demás, ¿verdad? Para ver como que todo esté bien, porque uno en el fondo quiere que todo funcione. Sí, pero vieras que no, mi familia nunca se dio cuenta de esas cosas, porque nosotros, digamos, el tiempo que pasábamos con mi papá, yo le contaba, o sea, íbamos a la casa de él y papi iba a la casa de nosotros, porque siempre cuando papi salía de la oficina, pasaba a la casa para llevarse papeles y era alguna cuestión ahí que había que hacer del banco, lo que sea, y después iba para la casa y yo como contarle mis problemas a él, no. En una circunstancia, en algún momento, yo decidí irme a la casa, yo le dije que me iba a ir, claro, para el mundo, ¿verdad? No te voy a mentir, yo agarré el periódico, según yo viendo, y me iba a ir al lugar más largo de Costa Rica. Yo dije, me voy a ir a Naranjo, no sé, a donde yo encuentre, me voy a ir. Obviamente para él eso fue como que Karen lo hace. Entonces llamó a mi papá, llamó a mi hermano, que Karen anda buscando un apartamento, que Karen se va ahí. Pues obviamente todos llevaron conmigo y ahí como que las cosas se calmaron un poco. Pero volviendo al tema, como te decía, yo cometí el error de haberme ido a dormir a un cuarto, entonces él me veía a mí como un bebé, entonces en la noche llegaba y me decía, tome, aquí está el cafecito, aquí está el huevito, y se iba para el cacho, ¿verdad? Entonces, porque antes de que pasara todo esto, él me decía, es que yo anhelo que me gustaría tener unos jet ski, que es que el otro, y yo le decía, sí se puede hacer. Entonces compramos 2 jet ski, uno para él, uno para mí, ¿verdad? Que nos íbamos a la playa y riquísimo. De hecho, ahí tuve una experiencia muy vacilona. Me acuerdo, pues yo no sabía que estaba embarazada y nos fuimos a Caldera y yo me fui a andar en jet ski y cuando yo vengo saliendo como en la parte del ¿cómo se le llama? El final de Caldera. Bueno, ahorita no me ubico exactamente. Me acuerdo que yo cuando iba saliendo, yo pegué de frente con la manivela. Y eso dice como que el mar sabe cuando uno está embarazado. Que es un mito, no sé, es un mito, pero la cosa es que yo ahí fue como que yo decía, qué raro. Bueno, pasó, ya después me di cuenta que realmente estaba embarazada, ¿verdad? Y fue una ilusión muy grande para mí, para él lo fue, pero a la vez no, porque como le digo, pues ha tenido muchísimos cambios. Entonces, él me llamaba en las noches, cuando andaba en la calle, me escuchaba y me colgaba. Rarísimo, o sea, a pesar de que éramos pareja, era como saber que yo estoy ahí y estoy bien, ¿verdad? Entonces, casi nunca le mostré que lloraba, obviamente las noches, que pasaba llorando todo el tiempo en las noches, pero al final, como digo yo, que el que me acompañaba ahí siempre fue mi hijo, siempre estuvo ahí acompañándome en esos momentos que para mí eran muy difíciles porque, como le digo, o sea, solo Dios sabía lo que para mí significaba en mi vida. El papá de mi hijo, o sea, como persona era lo más importante y yo creo que con él fue que yo aguanté tanto, ¿verdad? Entonces, y al final que mi hijo también estaba ahí tragando todas esas situaciones. Esas tristezas. Exactamente. En algún momento en el periodo del embarazo, aparte de esa vez que usted pensó en irse, ¿pensó volverlo a hacer? ¿Volverlo a dejar? Sí, ya después cuando yo dije, bueno, voy a esperar a que nazca mi hijo y si él cambia, pues bienvenido sea, que es para el bien de los dos. Y si no, pues simplemente me voy, ¿verdad? Sí. ¿Usted pensó que cuando naciera iba a haber un cambio? Ya ver el bebé, la ilusión de ese bebé que él también le pidió y era hombrecito. Sí, exactamente, era hombrecito y sí, la verdad es que sí. Digo, obviamente fue una ilusión para los dos en el momento, eso que quería, de hecho le hicimos, íbamos a hacerle un cuarto, fuimos a ver los muebles y todo que queríamos para el cuarto en ese momento, pues y mi papá, nosotros le dijimos queríamos esto, decía así esto, y él dice, bueno, yo quiero aportar como abuelo también, entonces yo le voy a dar la mitad de lo que cueste el cuarto, remodelar el cuarto a Pablito en ese momento, y entonces, pero al final te voy a decir, no se hizo.
no sé eso por qué, porque obviamente para mí era prioridad él en muchas cosas y el negocio. Entonces cometimos un error, agarramos la plata para invertirla en las cosas que ocupáramos en el negocio y ya después íbamos a juntar la plata para armarle a Pablito el cuarto de él, ¿verdad? Entonces, como le digo, no se dio porque yo sé por qué hace las cosas, como que sabía que no se iba a dar. Y después, bueno, él empezó a actuar de una forma agresiva conmigo, ¿verdad? Era como exigencias, como diciendo, bueno, aquí usted él nunca valoró el que yo le ayudara a él incondicionalmente. Siempre me quiso ver como una persona que estaba más arriba de él, ¿verdad? Entonces, él como una persona machista, lo que hacía era querer pisotearme, él insultándome, ofendiéndome, exigiéndome como para sentirse algo. Él nunca pensó de que yo todo lo estaba haciendo de una forma incondicional, que lo estaba haciendo por el amor que yo le tenía a él, porque quería que saliéramos adelante, porque quería que todo creciera, que el negocio creciera, que nosotros como pareja creciéramos también, ¿verdad? Entonces eso nos llevó a yo tener que aguantar un montón de cosas, cosas que él me decía, como exigirme, palabras muy difíciles, la verdad, que tenía que escuchar de parte de él, pero que eso lo hacía él Sentirse superior. Totalmente. Y cuéntanos, Karen, ¿cuáles eran esas palabras que tanto y te decían y te lastimaban? Porque la gente cree que el que lo agredan a uno es solamente la parte física y a veces causa más daño la parte psicológica porque uno se la cree. Y cuéntanos, ¿qué era esas cosas que te decía que realmente te dolían y te dejaron marcada? Porque realmente pienso que te dejaron marcada. Bueno, en realidad en este momento ya no me afectan tanto como en su momento que sí. Para mí era como, era llorar y llorar y llorar porque uno no espera que una persona a la cual usted se ha entregado tanto, o sea, te trate de esa manera. O sea, yo jamás, nunca pensé llegar a estar con una persona que para sentirse él importante tenía que tratarme mal, tenía que ofenderme, tenía que insultarme. Más que todo era un tema de por ejemplo, ¿qué te puedo decir? O sea, me decía pedazo de juego, ¿verdad? De una manera así, usted les paga porque les paga. Por ejemplo, yo los sábados se le pagaba a los chofex, entonces yo tenía que estar ahí. Para él era una obligación que yo estuviera ahí, no él. Porque él simplemente agarraba y se iba con los amigos, a andar en jet ski a la playa, y Karen era la que tenía que quedarse ahí pagando los chofex. Yo le decía, no siento mucho, yo no me voy a quedar, yo iba a la casa de mi papá. Ni era que andaba ahí haciendo loco, era que iba a la casa de mi papá y él me exigía a mí que yo tenía que pagar eso. Ahí fue donde yo empecé a cambiar mi vida. Yo dije, no voy a permitir, yo no voy a estar aguantando más humillaciones de parte de él. O sea, no tengo por qué. Al fin y al cabo yo sentía que todo eso lo estaba absorbiendo mi hijo. O sea, entre tantos llantos míos, de tanta angustia, entre tanto sufrimiento, de saber que él estaba actuando de esa manera hacia conmigo, o sea, yo dije, no puede ser. Entonces yo empecé a cambiar mi forma de ser. Entonces llegó un punto donde yo los fines de semana me iba, él se iba por su lado, cada uno hacía lo que le daba la gana, o sea, y el lunes llegábamos otra vez a la parte ya de trabajo, ¿verdad? Que al final yo decía, puña, ¿qué sentido tiene estar así? O sea, ¿qué sentido tiene tener una relación donde cada quien hace su idea lo que le da la gana? ¿Verdad? O sea, entonces yo no le encontraba sentido, pero bueno, al final yo dije, bueno, vamos a ver hasta dónde Dios me va a dar esa paz, hasta dónde Dios va a querer que yo siga en esa relación, ¿verdad? Entonces, ¿usted esperaba que en algún momento él cambiara, valorara lo que tenía? Porque realmente usted era una mujer que estaba ahí para él, lo amaba, por eso es que, ¿verdad?, aguantó tanto. Aparte que ya tenían un bebé, tenían un negocio, que los dos vivían de ese negocio, sí, ¿verdad? Porque como usted había dejado su trabajo para trabajar con él, los dos vivían de ese negocio. Entonces realmente esa parte se la entiendo, donde usted necesitaba que ese negocio fuera exitoso, porque si el negocio no llegara a dar, ¿de qué iban a vivir? ¿Verdad? O sea, estaba esa parte responsable y ya había un bebé y ya usted tenía su hijo mayor. Entonces era muy importante que funcionara y aún así él no valoraba nada de eso. sí, exactamente. O sea, fue, como le digo, fue la etapa más difícil para mí, porque, como le digo, era en el momento como yo estaba con lo de mi embarazo, uno espera.
tener más apoyo todavía. O sea, todavía si fuera que es que una persona no la quiere, no pasa nada. Pero donde yo sabía que era la persona más importante en mi vida, para mí era muy difícil poder entenderlo. Yo no entendía el por qué él hacía esas cosas. Hasta ya con el tiempo, aún así, estando yo embarazada, me fui dando cuenta por medio de una amiga, que era la esposa de un amigo de él con los que él andaba frecuentemente, ¿no? Dije, prácticamente él andaba haciendo la vida literalmente de persona independiente, de persona soltera. Empezó a andar con una persona. Eso le iba a comentar, que le iba a preguntar. O sea, entonces sí hubo infidelidad, porque aunque él dijera, ahora somos solteros, no, ustedes ya convivían, cuando usted se fue a vivir con él fue un acuerdo mutuo, no fue que usted se le metió a la casa de él ni nada. Él quería ser papá, tuvieron al bebé, o sea, se quedó embarazada. Pero entonces él sí, digamos, cuando él le dijo a usted, ahora yo soy soltero, o sea, él literal se quemó que él era soltero. Sí, exactamente, o sea, porque prácticamente él a los lugares queridos ya iba solo, ya no iba con Karen, iba solo. Al principio era conmigo, todo súper bien, con mi familia, actividades en la casa, todo súper bien, ¿verdad? Pero ya después de mi embarazo fue donde él totalmente cambió, no sé, no sé, tal vez si tocaba la pancita era como muy esporádicamente, pero digamos nosotros ya como pareja era distinto. Y como te decía, llegó un momento donde ya él empezó como a involucrarse con otras personas, de las cuales a mí nunca a pesar de que yo sabía el lugar donde él frecuentaba normalmente, nunca me dio por ir a seguirlo, porque la verdad, a buscar, nunca, hasta el día de hoy, nunca he sabido qué es ni agarrar el teléfono y llamar a una persona, ni menos seguir. O sea, son cosas que yo en mi vida nunca las he hecho, ni las voy a hacer. Así como siempre he dicho, no hago daño para que no me hagan daño. Hasta el día de hoy, a mis 50 años, lo mantengo. Y yo siempre he sido de pensar, ¿verdad? Que antes de hacer daño, prefiero no estar. Pero en este caso era diferente, ¿verdad? Porque obviamente yo estaba con la persona que yo quería. Karen, entonces cuéntanos, ¿cuál era la relación que usted tenía con la mamá de él? Bueno, su suegra, porque al final del día era su suegra. Sí, claro, por supuesto. Era de la mamá de mi pareja. Entonces tenía que verla como tal, ¿no? Y siempre yo lo con mucho cariño a ella. Lo que pasa es que para ella yo no era tan importante, ¿verdad? Y como le decía, ella muchas veces me decía que ¿por qué yo no me iba? Porque yo no me iba. Yo le decía que no, porque yo lo quería a él, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que la mamá sabe lo que tiene. Uno nunca termina de conocer bien a las personas. Pero ella sí sabía cómo era él, ¿verdad? Era una persona que para él hacer cambios en relaciones era como muy normal. Tal vez para mí no. Entonces, pero sí fue muy difícil porque ella en su momento, nunca se me olvida una vez, ella llegó y le dijo a él, ¿verdad? Porque ellos son varios hermanos. Hay una que vive, hay dos que viven alrededor de la casa. Y una ya está casada con un muchacho que es como, yo digo que es como el mandamás, por decirlo de alguna manera, como el mensajero de ella. Entonces ella le daba órdenes a él de lo que tiene que hacer. Vaya, hágame esto, lléveme aquí, lléveme allá, vaya, repóngame los medicamentos, cómpreme esto, o sea, absolutamente todo. Pero como yo estaba tan metida con el negocio, prácticamente era todo el día estar metida en el negocio, ¿verdad? Y casi nunca estaba en la casa por lo mismo. Un día ella llegó y le dijo, él llegó y le dijo, mamá, a Karen no la moleste para nada. Claro, para ella se fue como haberle mentado a la madre, ¿verdad? Entonces llegó y le dijo, ¿sabe qué? Métase y sansaron dentro de tómdele clase, por decirlo de alguna manera. Entonces la reacción de ella fue cerrar la puerta a la cara y listo. Entonces cuando él llegue y me cuenta la historia de lo que la mamá le dijo, pues obviamente a él le dolió. Pero también yo le agradezco porque en su momento él me dio mi lugar. Como diciendo, o sea, Karen no es fulanito de tal. A Karen usted la respeta y le da su lugar. Karen no es mensajera de nadie. Pero para eso ella fue como, yo creo que ahí fue donde empezó como el odio de sentimiento, sin importarle a ella que dentro de mí había un ser. Ya te iba a preguntar, ¿qué dijo su suegra cuando se dio cuenta que usted está embarazada? O sea, ¿qué hablaba ella del bebé? En realidad, vieras que nada, porque ni siquiera en las actividades ellos nunca compartieron. O sea, yo puedo decirlo
que de las veces que nosotros hicimos una actividad familiar en la casa, ella es la persona que nunca puso un pie estando, digamos, nosotros como pareja. Llegaban las tías, llegaban las primas, llegaba todo el mundo, pero ella nunca estaba. Y otra de las cosas particulares que él hacía siempre era que inmediatamente en la casa se iba. Y cuéntanos, cuando nació su bebé, Pablo, ¿verdad? Porque usted le puso Pablo. Sí, se llama igual, solo que al revés. El bebé, sí. Hasta eso. ¿Cuál fue la reacción de parte de él? ¿Cuál fue la reacción de parte de la mamá, de las hermanas, de la familia, de parte de él? Ok, hay una parte muy difícil de creer, te lo voy a decir así, porque en el caso mío era cesárea ya programada exactamente. Entonces, el día que yo tenía, era un domingo que yo tenía que ingresar al hospital, porque el día lunes sí era el día que nacía mi hijo. Entonces, ese domingo, me acuerdo que yo llegué y le dije a él que necesitaba que me llevara al hospital. Y él me dijo que no, he ido para afuera. Yo le dije, no se preocupe, llamé a mi hermano y le dije a mi hermano, ocupo que me vaya a dar al hospital. Y mi hermano fue el que me fue a dar al hospital, ni siquiera fue. Entonces, no, pasó todo bien. O sea, son cosas, como te digo, son todavía cosas que yo tuve que pasar, que yo tuve que vivir. Y a veces todavía me cuesta asimilar que yo digo, que él no vea esas cosas, todo lo que yo hice para ayudarle a él. O sea, que todo lo hice de una forma incondicional, nunca le pedí nada a cambio, nunca le pedí nada. O sea, tanto fue así que el día que yo me fui sin nada, literalmente. O sea, ese día, ok, volviendo al tema, mi hermano me fue a dejar, pero yo iba prácticamente sin nada. Me llevé mis cositas personales, pero no llevaba cobija, no llevaba nada. Cuando estaba ahí ya me dijeron, que ocupas una cobija. Tuve que llamarlo y decir que me llevaran una cobija, me la llevó, ¿verdad? Y al día siguiente, el día de la cesárea, pues él le tocó estar ahí presente, ¿verdad? Entonces fue también una parte muy, digamos que bonita para mí, pero difícil para él, porque cuando, obviamente yo estaba despierta, ¿verdad? A uno lo duermen de la cintura para abajo, entonces uno se da cuenta de todos los movimientos que hay, toda la cuestión. Cuando sacan a Pablito, a él lo llaman y él lo recibe. La reacción de Pablito fue como llorar, llorar y llorar y llorar. Él dice que él sintió como que mi hijo le estaba reclamando algo ahí. O sea, eso fue lo que él sintió. Él sintió como un rechazo del bebé. Sí, como que él estaba reclamando. De tanto sufrimiento que yo tuve que vivir, se lo estaba reclamando porque él no quiso estar presente prácticamente en ningún momento. Más que el final, pues no le quedó más que ir a recibirla y ir a recogerme el día que salió. ¿Verdad? Entonces, bueno, pasó todo eso. Yo, la primera semana fue una semana bastante difícil porque como era cesárea, entonces yo ocupaba 100% de la ayuda de él. Yo siempre he sido una persona súper independiente, entonces prácticamente que a la semana yo ya andaba con la silla de mi hijo, montaba en el carro, andaba por aquí, me iba donde mi papá, regresaba y andaba jalando de un lado para otro. Como en 2 ocasiones, él me acompañó porque una de las cosas que yo siempre anhelaba era poderle dar pecho mío, cosa que nunca no pude, o sea, ni con mi hijo mayor ni con él pude lograrlo. Entonces me dio más sits. Entonces, súper doloroso. Eso es una cosa que súper doloroso, sí. No se lo deseo a nadie, ¿verdad? Entonces ahí estuvo mi papá, bueno, solo decirte que estuvo mi papá y estuvo mi hermana, menos él, en ese sentido de apoyándome, ¿verdad? Ellos estuvieron ahí, mi hermana me llevó de todo para ayudarme, era aquella cuestión que era como pelotas de queso que se hacen en horrible, caliente, caliente, y aún así, yo un momento donde yo dije, ya no aguanto más. Ya no aguanto, era demasiado el dolor. Yo dije, Diosito, lo pongo en tus manos. Si me tengo que morir, me muero, porque dice que eso es peligroso. Sí, da fiebre y es una infección interna. Exactamente, entonces yo dije, si me tengo que morir, me muero. Entonces, pero bueno, como dice, yo soy muy creyente y Dios hace milagros y de verdad, al día siguiente amanecí sin nada, literalmente sin nada. Entonces, bueno, pasó ese día, ¿verdad? Ya como a la semana, si no me equivoco, un lunes,
yo llegué y le dije a él que lo mejor era que yo me fuera, porque yo no quería seguir más, porque yo creo que era más el daño que nos estábamos haciendo que otra cosa. Entonces, me acuerdo que yo tenía a mí en unos regazos llorando, pues obviamente yo estaba llorando y como pasé casi que la mayoría de las veces llorando, pero lo más que nadie nunca se dio cuenta, era algo muy interno mío, pero trataba muchas veces de no hacerlo para que mi hijo no supiera también. Por eso es que yo muchas veces me identifico mucho con mi hijo, porque él ha sido un apoyo enorme hasta el día de hoy, porque yo siento que todo eso que yo vi, él lo sintió. Entonces, al final, él siempre está ahí a la par mía, ¿verdad? Siendo mi apoyo en todo momento, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que yo llegué y le dije eso, de que yo me iba. Y él me dijo, yo estando en la sala y él estando en la cocina, él llegó y me dijo, pedazo de puta, usted se va hasta casa y yo la quiero ver con mi inmenso. Y para mí fue muy difícil porque yo lloraba desconsolada. O sea, yo lloraba de mí de chorreadas, las lágrimas. Y recuerdo que yo creo que de ahí yo agarré la fuerza que siempre he tenido, pero agarré más fuerza todavía en saber de que esa personita que estaba ahí en mis regalos no le estaba importando a él para nada. Y simplemente seguí llorando y llorando hasta que ya llegó un punto donde yo dije, bueno, y ya es hora que yo tome decisiones. Eso por un es que nunca se me va a olvidar que él me dijo esas palabras. El sábado siguiente yo me fui para la casa de mis papás, de mi papá, perdón, y la casa de mi hermano. Y estuve ahí todo el día con mi papá y con mi hermano. En la noche cuando me fui para la casa, cometí un error, no lo voy a negar. Me fui para la terraza y me salí a cigar. Era seguro de la misma, no sé, como un escape, como una salida. Y él llegó y me vio. Y lo único que, o sea, obviamente se molestó. Me dijo que cómo era posible, que a mí no me importaba mi bebé, ¿verdad? Yo no le estaba dando pecho ni nada, ¿verdad? Entonces, que a mí no me importaba. Entonces, me dijo, sepa que yo voy a seguir haciendo lo que a mí me da la gana. O sea, para él, usted sí tenía la obligación, porque realmente es así, la obligación de estar para su hijo al 100% y ser la mamá perfecta, pero, o sea, no importaba lo que él hiciera. Para él, porque está bien que, digamos, se fumara un cigarro, pero usted ni siquiera estaba dando pecho. Sí, es correcto, pero es que en ese momento para él no era el tema de Pablo, él era el tema del negocio. Lo único que le importaba era el negocio. ¿Por qué es que él me dijo a mí eso? De que si yo me iba. ¿Por qué? Porque ¿quién se iba a hacer cargo del negocio? O sea, porque te lo digo así, en un corto plazo fue que yo hice crecer esa empresa enormemente. En ese corto plazo yo hice que lograra hacer lo que muchos años ya no pudo hacer. Entonces, para él era como, ¿ahora qué hago yo? O sea, Ani nos ayuda, pero la que prácticamente tiene el contacto, la que negocia con los clientes. Sí, y la que tenía, digamos, la responsabilidad era usted prácticamente. Es correcto. Y hasta eso le ayudaba para que él anduviera haciendo lo que quería, porque él sabía que usted estaba ahí y que usted iba a hacer lo mejor que usted pudiera hacer para que el negocio estuviera bien. Sí, exactamente, porque a mí, o sea, levantarme a las 3 de la mañana, contestar el teléfono con un cliente que me decía, Karen, tiene que recoger porque un carro se fue un guindo, o porque se volcó, o porque se varó. Entonces yo tenía que coordinar esas horas con las niñas que él andaba en otras cosas. Entonces son todas esas cosas que yo digo, puña. Bueno, no sé, yo pienso que es más el amor que uno le llega a tener a una persona y que uno llega a olvidarse de uno mismo, porque ¿a dónde está quedando uno con todo eso? ¿Verdad? ¿A dónde queda uno? O sea, deja de importarle completamente, simplemente por el amor que uno llega a tenerle a alguien, ¿verdad? Entonces, ese sábado yo llegué de la casa cuando él me dijo eso, igual, venía de andar con los amigos en jet ski en la playa, llegó, se bañó y en la misma volvió a salir. Me acuerdo, llegó a las 2, 3, 4 de la mañana. El domingo en la mañana yo llegué y vi hasta ahí. No, me voy, agarré. Le dije, por favor, necesito que me bañe a Pado. Él me dijo, no lo voy a hacer. Me acuerdo que Parito estaba como en los regazos de él aquí, a un ladito de la cama. Y él me dijo, no lo voy a hacer. Y te le dije, lo hace porque yo no puedo. Le llevó y no le quedó más que agarrarlo y bañarlo y toda la cuestión. Y llegó y me dijo,
no se preocupe, yo le voy a ayudar sus primeros 6 meses para que usted se acomode, o sea, él no le importa absolutamente nada. Mami estaba deseando con que yo me fuera, prácticamente. O sea, porque en ningún momento yo vine, no, Karen, trate de unir nada, simplemente es, vayas. Que pues, él estaba más enfocado en lo que él estaba haciendo que en la persona que estaba ahí apoyándolo siempre y su hijo, que era lo más importante en ese momento, ¿verdad? Entonces, simplemente me fui obviamente para la casa de mi papá y mi hermano, que siempre ha sido personas súper incondicionales en mi vida y que que al final siempre me han apoyado en todo, ¿verdad? Entonces, me fui para allá. Durante un mes estuve con ellos, ¿verdad? Igual yo iba, venía, y a veces lo que hacía es que llevaba a Pablito al portón de la casa donde él, y la secretaria se lo llevaba 5 minutos, se lo veía y me lo daba y yo me iba. Entonces, pues así, Eso era todo lo que no que eso es todo lo que lo oí. Y ya después de ahí, pues al mes es donde yo decidí, y yo dije, no puedo seguir más con mi papá, bueno, con mi papá y con mi hermano. Me fui a alquilar un apartamento, totalmente del otro lado, ¿verdad? Total, pero al final tenía que hacerlo. Entonces yo lo que hice fue que empecé a hablar con los mismos clientes para que ellos vieran cómo estaba la situación. Te dije, mira, yo ya no estoy con Pablo, me separé. Y me dijeron, Karen, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, pues no, si la vida continúa, tengo que seguir adelante por mí. Entonces ellos me dijeron, vengas a trabajar con nosotros. Y yo dije, pero ¿en qué? No importa en qué, pero usted véngase, cuenta con el apoyo de nosotros. Y así fue como empecé mi vida nuevamente. Dígame, entonces, usted en su hijo encontró, bueno, la fortaleza de poder salir adelante. Al final del día, su no solo la tenía usted, porque su expareja definitivamente con él no. Con el tiempo, su expareja quiso tener contacto con su hijo, lo ve, hay una relación ahí de padre-hijo. Ok, vamos a ver, el primer año, vamos a ver, a los 6 meses, cuando él llegó y le dijo a la secretaria, ella la Karen, que ya no le va a ayudar más. Él dígale que yo le voy a dar, en aquel entonces, hace 16 años, dígale que le voy a dar 70,000 colones. Y yo le dije, no, dígale que no me dé nada, que si para él eso vale mío, no me dé nada. Entonces durante un año no le pedí absolutamente nada. Yo me hice, gracias a Dios, empecé a trabajar nuevamente, ¿verdad? Yo toda mi vida he trabajado y siempre creo que esa fue una de las decisiones que no me costó llegar a decir, me voy y sigo mi vida adelante. Y durante el primer año no lo hice, pero al final yo decía, él anda haciendo su vida lo que le haga gana, anda malgastando la plata. La misma secretaria me decía, doña Karen, yo guardo la plata de Pablito y él la gasta. Siempre metía mujeres en la casa, salía, era guaro para aquí, guaro para allá, toda esa cuestión. Entonces yo decía, no, es que no puso tampoco, porque yo voy a estar en él. Entonces ya al año fue cuando yo dije, ahora sí, le puse la presión a mi hijo, porque sentía que era una obligación y un deber, indiferentemente él lo quisiera ver o no. Aunque te voy a ser sincera, mi única intención era que mi hijo tuviera una relación con él. Toda la vida lo he visto así y toda la vida he luchado para que sea así. O sea, uno de mis sufrimientos más grandes ha sido eso, de saber que mi hijo no ha podido estar con él, porque al final fue algo que él quiso, fue algo que él anheló tener. Él quiso tener mío, sí, que al final yo lo rechazara de tal manera. O sea, es una cuestión que todavía hoy en día no se explica. Sí, Más que se parece. Es algo que él quería, se lo comunicó, digo que quería hacer que fuera varón. Dios le concedió el que fuera varón y aún así él o sea, él es extraño, o sea, el comportamiento de él es muy extraño, la verdad. Sí, vieras que, a mí eso me ha costado durante esos 16 años, me ha costado mucho. Son situaciones que, tal vez porque yo he sido toda la vida he sido muy apegada a mi papá, y mi papá ha sido una persona muy respetuosa y muy dedicada a nosotros. La vida de él es sus hijos, ¿verdad? Entonces uno esperaba que de tener eso de parte de él también, ¿verdad? Hacia Pablo, cosa que no lo hizo, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo cuando Pablito estaba más chiquitito, a mí se me daba más todavía.
el tema de que como obviamente ya en diferentes meses yo no podía tapar ese ponceado, todavía yo lo quería y mucha gente podrá decir, no, es que no, yo nunca le hice nada en la cual yo me pueda arrepentir. Yo creo que yo me fui por el bienestar de Pablito y por mí mismo también, porque no tenía sentido ser una persona que te está agrediendo, una persona que no estaba dando daño, que no estaba dando ni esfuerzo, si lo que está haciendo es querer pisotearlo a uno y yo dije, no, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que siempre escuchaba una canción que es que llama a un papá a la casa y contesta al niño y le dice, y empieza a hablar con el niño y con una voz poco sensible le dice casi que yo soy amigo de tu mamá, pero era el papá que estaba hablando con él y de chiquito pues obviamente no sabía quién era. Entonces yo escuchaba esa canción y a mí se me partía el alma porque era prácticamente lo que yo estaba viendo, ¿verdad? Con la única diferencia que él no tenía esa conversación ni siquiera por teléfono con él. Cuando mi hijo tenía como 5 años, si no me equivoco, creo que fue la única vez que yo pude llegar y sentarme con él. Digamos que ni sentarme. Fue que llegó a la casa y estuvimos hablando afuera. Y llegó a la casa y estuvo, yo le vamos para que vea Palito. Y llegó y subió al cuarto. Y Palito yo digo, ¿sabes qué soy yo? Y le hace, no. Y me dijo mi mamá. Y él le dice, no, soy tu papá. Y Palito. Y lo vio como, ok, está ahí. Pero no significó nada para él. ¿Por qué? Porque ese patrón, digamos, como tal, nunca lo tuvo, ¿verdad? Y una de las cosas que yo siempre he mantenido es nunca expresar más de él, porque yo creo que, yo siempre he dicho, o sea, tarde o temprano, mi hijo va a crecer y se va a dar cuenta de las cosas. Y él va a saber quién es su papá. No lo que yo le diga, no lo que la gente le diga, sino él propiamente se va a dar cuenta, ¿verdad? Quién realmente es su papá, qué ha hecho por él y qué no ha hecho por él, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que siempre me he cuidado mucho porque yo creo que es más el daño que se le ha hecho ya. No tiene sentido que yo le siga metiendo más cosas en la cabeza. Y hasta el día, ¿cuántos años tiene su hijo ahora? Tiene 16 años. 16 años. ¿Y ahorita, relación con el papá o la familia de él? Bueno, el año pasado ocupábamos que mi hijo iba para un partido de Boyd en nuestro país, a un torneo, y ocupábamos la firma de él, el permiso. Entonces él hasta en ese momento fue como que puso condiciones. Y dice, bueno, diga a su mamá que si ella quiere que yo le dé la salida a usted, pues que ella me quite también y que me esté salido. ¿Verdad? Porque el problema que yo siempre he tenido con él es que como Pablo nunca ha sido prioridad, nunca ha sido responsable con el tema de la pensión de Pablo. Entonces a veces, como puede ser que Pablo, puede ser que dure meses sin pagar. Entonces estamos como en eso, ¿verdad? Que yo tengo que girar las órdenes de apreto, que que el otro. Y él ha tenido que pasar por situaciones muy difíciles también, que al final me dice que es culpa mía. Pero al final, como dice mi hijo al día de hoy, mami, es que yo no le echo la culpa a usted. Porque si él hubiera sido un papá responsable desde que yo soy pequeño, nada de lo que ha vivido, nada de lo que él ha pasado, hubiera tenido que vivir. Porque un papá responsable no tiene por qué pasar por nada de esas cosas. Sí, él la culpa a usted, pero realmente la responsabilidad es la de él. Es que yo pienso que sí, porque así como yo he sido responsable conmigo, porque a mí al cabo yo siempre digo, o sea, a mí me puede faltar lo que sea, pero a mí nunca le va a faltar nada. O sea, el techo, comida, estudio, todo lo que necesite, al fin y al cabo es mi responsabilidad, pero también es responsabilidad de yo puedo llegar y venir y lavarle las manos y decir, no, tranquilo, no pasa nada. Es también obligación de el que no lo quiera ver y el que no quiera tener relación con su hijo, eso es problema de ellos. Aunque a mí me parte el alma, y aunque a mi hijo le puede partir el alma también, porque yo siempre he dicho, o sea, usted puede llegar y buscar, pero no le haga daño. Si usted no tiene la capacidad para estar con él, disfrutarle, salir, o sea, ser amigo. Padre presente. Sí, pero en este caso yo siempre le decía a él, menos sea amigo de él. Usted no puede pretender venir a ser papá donde nunca lo ha sido. Primero, conózcalo, hable con él, salgan, disfruten. Karen, ya para finalizar, ¿cuál sería ese consejo que usted le pueda dar a las mamás que están pasando esa situación hoy en día? ¿Qué le dirías a ellas para que tengan una fuerza para poder enfrentar esa situación? Que sigan adelante, que piensen que obviamente los hijos son lo más importante de nuestras vidas
que tenemos que seguir adelante por ellas, que tenemos que luchar, ser unas mujeres capaces, que no permita que ningún hombre las humille, que ningún hombre las haga sentir menos, y que los hijos son todo, o sea, al fin y al cabo ellos, uno no necesita, yo siempre he dicho, o sea, uno no necesita meterle carbón a los hijos, uno no necesita hacerlos enemigos de sus padres, porque al fin y al cabo ellos cuando crecen se dan cuenta quién es quién. Entonces ese es el peor error que yo creo que muchas personas cometen, ¿verdad? Llegar y decirle a un hijo, su papá es esto, su madre es esto, y no, ellos cuando están grandes se dan cuenta realmente de quién es quién, y llegan a valorar eso, y no, seguir adelante y no permita que nadie las humille, ni las maltrate, las lastime. A veces muy cierto lo que decía ahora Carla, duele más una palabra que un golpe, y yo creo que eso le queda a uno marcado para toda la vida, pero tenemos toda la capacidad y la valentía de olvidar, de seguir adelante y demostrarle a todas las personas de que no es un limitante para nosotros. Así que muchísimas gracias de verdad, y espero que les haya gustado mi historia y que venga la próxima y estoy siempre ahí a nuestros escucharnos. Muchas gracias por habernos acompañado y también darle las gracias a nuestra compañera Karen por haber compartido su historia, y esperamos de verdad que sea de ayuda, y para todas esas mujeres que están pasando por esos momentos ahorita, o sea, tener la fortaleza, poner todo en manos de Dios para que todo les salga bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por este primer episodio y esperamos verlos en el próximo. Muchas gracias.